Seguimos en Agenda Económica, edición AM en vivo 8:22, y vamos a analizar lo que está ocurriendo en Perú después de la crisis política, la salida de Pedro Castillo, la asunción de un nuevo gobierno. Hay muchas preguntas respecto al curso económico para el país del norte, y es eso lo que vamos a conversar con el analista internacional, director del think tank Relaxiona Internacional, profesor de la Universidad Católica de Perú, Carlos Scafi. Gracias por el contacto, Carlos. Qué gusto verte. Muy buenos días desde Lima. Buenos días, Carlos. Hay muchas preguntas que rondan desde el punto de vista político, temas que hemos abordado largamente, Carlos, pero también nosotros queríamos poner el foco respecto a la marcha de la economía, al rumbo para las inversiones, para los negocios, desde el punto de vista financiero también. ¿Qué efectos podría tener esta crisis política? ¿Cómo ves tú ese panorama a partir de lo que ha ocurrido esta semana, Carlos? Mira, a ver, naturalmente en se generó una preocupación a nivel de la Bolsa de Valores de Lima. El dólar de 3.8 llegó a 4 soles, pero siendo bastante frío en el análisis, te diría que no necesariamente ha generado una repercusión de manera importante, porque claro, la institucionalidad se impuso de manera muy rápida, a pesar de Perú haber demostrado tener una democracia débil durante estos últimos 6 años. La institucionalidad del país, particularmente el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República y las Fuerzas Armadas actuaron de acuerdo al orden constitucional, y eso le entregó tranquilidad a los mercados. En este minuto Perú va a cerrar con una inflación cercana al 8% y con un crecimiento entre 2.7 y 3%. Si bien no necesariamente es lo mejor, pero eso depende básicamente de la contingencia económica internacional. Carlos, y te digo esto siendo muy... Sí. Sí, pero llama la atención de todas maneras, ¿no? El hecho de que se haya producido lo que se define como un autogolpe de Estado fallido, ¿no? Por cierto, por parte de Pedro Castillo, que a ojos internacionales aparece como un hecho sumamente impactante, no genera una desestabilización tan grande. ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Van por cuerdas separadas, por ejemplo, el tema económico respecto al político? ¿Cómo ves tú ese punto? Efectivamente, Sebastián. Históricamente, desde el año 88, 1988, primer gobierno del presidente García, Perú se divorcia, lo político de lo económico se divorcia, y la verdad de las cosas que eso les ha resultado bastante bien, y las crisis políticas van al margen de la evolución política, del crecimiento político sostenido que ha demostrado Perú hace más de 10 décadas. 10 décadas Perú más o menos viene creciendo entre 3.7% en promedio. Por lo tanto, tienes una economía que tiene una fuerza motriz que va en automático y es imposible pararla. Eso evidencia, por lo demás, tienes un año base de medición de su crecimiento que es reciente. Entonces, es muy difícil, vuelvo a decirte, parar este crecimiento que tiene Perú. Naturalmente podría crecer mucho más, sin duda, y esto va a tener repercusiones. Es bien interesante ver la mirada que tienen otras empresas, sobre todo multinacionales, Carlos. Por ejemplo, veía un reporte que era del primer semestre de parte de Telefónica, empresa española, y dice: en términos políticos prevalecen riesgos de un cambio de gobierno anticipado en Perú, producto de los enfrentamientos entre el entonces presidente Castillo y el Congreso. Eso decía Telefónica, pero eso no altera tampoco el curso de inversiones, por ejemplo, necesariamente de las grandes empresas. Lo dan por descontado de alguna forma. Sí, efectivamente, y cuando tú conversas con inversionistas, nosotros lo hacíamos en unos encuentros que tenemos, y la verdad de las cosas es que los planes este año para las empresas en concreto y empresas extranjeras en Perú, básicamente vinculadas al comercio, ha sido un muy buen año, muy buen año. Así lo califican, un muy buen año. Claramente que las expectativas de desarrollo de, por ejemplo, inversión en sectores extractivos, como por ejemplo la actividad minera, energía, no necesariamente están previstas una ejecución de repente al 40 o 30% de lo que tenían inicialmente concebido, naturalmente por el impacto político que sí tiene esta situación en sectores estratégicos donde naturalmente se politiza, minería concretamente. Pero vuelvo a decirte, a nivel de inversionistas extranjeros en Perú y chilenos en particular, genera preocupación, sí, pero no necesariamente hay un impacto directo en la actividad económica y en sus negocios, y concretamente en el riesgo de ser inversor extranjero en Perú.
Sí. Eso yo particularmente lo rescato. Carlos, ¿y qué dirías tú respecto a la mirada que deberían tener entonces inversionistas chilenos que están mirando al Perú y que ven en este escenario quizás un cierto riesgo, alguna desestabilización? ¿Cuál crees tú que va a ser el curso desde ese punto de vista de las relaciones entre ambos países en materia de inversiones fundamentalmente, más que de comercio? Mira, a ver, lo primero ahí, Perú va a seguir siendo un país destino atractivo para la inversión chilena. Así lo ha demostrado durante más de 30 años. Chile tiene invertido en Perú por sobre 21.000 millones de dólares, que no es menor. Tenemos más de 400 empresas chilenas instaladas acá, el grueso de ellas de servicios, y concretamente hay una demanda insatisfecha de servicios para la minería, en donde Chile tiene un potencial importante y Perú así lo mira, pero también servicios para la industria de la arquitectura, construcción, ingeniería y sobre todo la industria concretamente agropecuaria. El agro peruano demanda servicios chilenos, va a seguir, esta demanda se va a seguir dando. Y la inversión chilena en Perú no necesariamente, vuelvo a decirte, mira con preocupación esta situación respecto de que vaya a ser vulnerada a las condiciones de inversionistas extranjeros en Perú. Por lo demás, se mantiene una impecable relación a nivel de política de Estado entre ambos países y tienes instrumentos que le entregan solidez y la robustecen, ¿no? Como es el acuerdo de libre comercio entre Chile y Perú, donde hay además un capítulo, Sebastián, que protege las inversiones. De hecho, Pedro Castillo en su momento, haciendo campaña, llegaba como una suerte de amenaza también, sobre todo en el sector minero, y finalmente no se concreta tales cambios. Una última pregunta, Carlos, respecto a lo que viene ahora para la nueva presidenta Boluarte. ¿Cuáles crees tú que van a ser los principales desafíos desde el punto de vista económico? Mira, primero encuentra un país vuelvo a decirte, con un crecimiento que no necesariamente era el que se esperaba, pero mira, básicamente comenzar a formalizar, entender la importancia, comenzar a formalizar este país donde de cada 10 peruanos, 8 viven en la informalidad. 2, y consecuencia de lo anterior, comenzar a generar fuentes de trabajo que sean sustentables, que sean sostenibles. 3, hay una demanda importante de estos bonos que han entregado las administraciones anteriores y particularmente el presidente Castillo lo hizo. Va a tener que desarrollar una evaluación al respecto. 4, fomentar y atender además la política de apertura comercial que tiene el Perú. Va a tener que mostrar señales concretas. Y 5, en el panorama ya económico regional, evaluar y entregar señales concretas de seguir manteniendo el Perú una posición sólida a nivel de los países de la Alianza del Pacífico y concretamente con México. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por esta conversación esta mañana aquí en Agenda Económica. Muy amable. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias.